Bueno, arrancamos directamente para saludar. Está en comunicación telefónica alguien que admiro muchísimo también dentro del mundo de la ecología, dentro del mundo de la biología, que es el Ricardo Baldi, licenciado en Ciencias Biológicas del CONICET, obviamente, trabajando en diferentes áreas como la Universidad, el CENPAT, aquí de nuestra provincia, a quien saludamos en la tarde de hoy. Ricardo, muy buenas tardes. Aquí Ceci, Lito y Mauro te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mauro? Y todos y todas por ahí, buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, antes de meternos de lleno ahí en el tema de la convocatoria de esta charla, te pregunto porque al seguirte ahí en las redes, cada tanto haces algún posteo que tiene que ver con el rock, recuerdo a Queen por ahí, ¿no? ¿Pero te gusta escuchar bandas clásicas del rock, Ricardo? Sí, la verdad que desde chico, quiere decir hace mucho tiempo atrás, cuando el rock no tenía demasiada difusión, pero todos teníamos algún amigo que tenía un hermano más grande, o algún hermano más grande que nos acercaba a la música, y desde chico, te digo, tuve la oportunidad a mis 14, 15 años, a esa edad, de ver en vivo bandas como Invisible, Charlie con la Máquina, otras bandas que después ya no siguieron, o músicos que se fueron, ¿no? Por ejemplo, Crucis, una banda de rock pesado, El Reloj, muchísimas. Y a la vez empezar a conocer bandas de las bandas inglesas, muchas, que no, como te decía, no había casi difusión por ningún lado, pero se conocían, ¿no? Se circulaban los discos, qué sé yo, Pink Floyd, Yes, Deep Purple, Led Zeppelin, Genesis, todas esas. Me imagino, Ricardo, cuando llegaban esos discos, era como que llegaba, no sé, Disneylandia para un nene más o menos, ¿no? Era impresionante. Sí, era fantástico. Salió el nuevo de tal o cual, y íbamos a buscarlo, o compraba y los prestábamos, en realidad nos juntábamos mucho a escuchar música, podían pasar horas. Qué lindo, era fantástico. Qué bueno. El rock de acá también era muy diverso, hasta el 76, por supuesto. Después vuelve a resurgir, ya ha cambiado, incorporado otras cosas en la época de Malvinas, post Malvinas, ¿no? Totalmente. Pero yo la verdad nunca escucharlos a todos. Pero qué impresionante haber estado en vivo viendo a La Máquina, o como decías ahí, Invisible en vivo, qué disfrute total. Y era fantástico porque eran clubes de barrio, ¿viste? Yo me acuerdo, yo crecí cerca de Ramos Mejía, cerca del centro de Ramos Mejía, y había un club ahí donde los carnavales, por ejemplo, los famosos bailes de carnaval, y a las 2 de la mañana te metían cada semana o cada día, el fin de semana, un grupo, y bueno, tenías Invisible, por ejemplo, ¿no? Una cosa de loco. Qué impresionante. Y lo veías pegado al escenario, ahí paradito, el escenario bajo, y ningún bardo, ¿viste? Todos moviendo las cabezas, y Spinetta ahí a 5 metros, a 2 metros. No te puedo creer. Sí. Qué bueno. No recuerdo. Que, por ejemplo, si hoy vamos pensando, ahí está el operador ahí pensando, ¿con qué tema del rock puede ser nacional o internacional te gustaría que cerremos cuando terminemos la nota? ¿Qué te gustaría escuchar hoy? Y mira, si tenés, ya que estamos hablando de Spinetta, podría ser Durazno Sangrando, por ejemplo. Buenísimo, ahí lo agendamos entonces, Ricardo, siempre sigo constantemente las publicaciones del CENPAT y sobre todo también tus opiniones, tus análisis, reflexiones que tienen que ver con la biodiversidad, la ecología, nuestra fauna aquí en diferentes lugares de la provincia, particularmente también muy asentado ahí cerca de la costa. Y el otro día estaba leyendo un artículo interesante que, bueno, como título decía, ¿no? Analizan los efectos de las actividades humanas en la diversidad genética de las poblaciones de guanacos en Patagonia. Me pareció interesante pensar al guanaco no solamente ya como el animal que todos y todas conocemos, sino también como un ser al cual las actividades humanas van transformándose a través de las actividades humanas. ¿Cómo analizaste, cómo llevaste adelante este estudio? Y bueno, vamos a reflexionar con vos también con algunas cuestiones que tienen que ver no solamente con la genética, sino con las actividades del hombre propiamente dicha, impactando en el guanaco. Sí, bueno, hay que decir que, como vos bien mencionaste, mi actividad, mi especialidad está más relacionada a la ecología de las poblaciones silvestres y las transformaciones de los paisajes y cómo impactan no solo los procesos ecológicos, sino las actividades humanas en estas poblaciones.
Y bueno, a lo largo del trabajo uno se va relacionando con otros colegas, justamente en este caso con quienes trabajan específicamente en genética de poblaciones. Y es muy interesante pensar a través del guanaco, mirar las extensiones patagónicas, porque es lo que se puede decir una especie de paisaje, una especie de paraguas, ¿no? Es una especie de una gran distribución geográfica que ocupa grandes territorios y que es central porque, digamos, afecta históricamente a la vegetación nativa. A su vez es la principal presa, o fue la principal presa histórica del principal depredador, que es el puma. Entonces es un elemento central, ¿no? Y por la importancia también que tiene en las relaciones con las personas, tanto en la importancia que tuvo para los pueblos originarios, como luego la importancia por motivos diferentes que ha tenido en el desarrollo ganadero, por el conflicto que se ha generado con una actividad que viene trasplantada de otra parte, como la cría de ganado ovino. Uh-huh. En realidad no pasa solo aquí, sino pasa en todas partes del mundo, ¿no? La ganadería tradicional sobre tierras que son ecosistemas nativos. Eso pasa en muchas zonas áridas del mundo, la mayoría. Luego entonces surgió la posibilidad de encarar este estudio sobre cómo afectó el desarrollo humano en este caso, no solo al número poblacional o los movimientos de estas poblaciones de guanacos, sino que también se encuentra la huella en la estructura genética de esas poblaciones. Me sorprendió mucho eso. Sí, es muy interesante porque digamos que a través de los genes podemos ver un poco la historia, ¿no? Uh-huh. Y lo que se encontró es hubo eventos de reducciones poblacionales, lo que se llaman, cuellos de botella, ¿no? Digamos, la población viene en determinado carril, de repente las condiciones, digamos, ambientales o geográficas, ambientales o del entorno se hacen más restrictivas, se producen reducciones y después puede haber recuperaciones. Eso queda en la historia genética, esas reducciones en variabilidad. Por ejemplo, en este estudio se centró, antes que nada, conviene decirlo, en poblaciones de Río Negro y Chubut, claro, ¿no? Más bien desde el oeste-noroeste de Río Negro, y si imaginamos una franja central que pasa por Chubut, termina en el sudeste de Chubut. Y lo que se encontró es que hay como tres grandes núcleos, o tres núcleos poblacionales diferenciados, uno que es del noreste de Río Negro, de Loma Blanca hacia Bajada del Diablo. Otro núcleo es el que ocupa, digamos, Somuncura, Telsen, Península Valdés. Ese debe haber sido también un núcleo grande. Si ahora bien, ahora no es un núcleo continuo, ¿no? Digamos, hay lugares donde hay poblaciones numerosas, Somuncura, Península Valdés, y pocos individuos en el medio, digamos. Y otro núcleo que está en el sur del río Chubut. Estos habrían venido de un solo núcleo poblacional, como es lógico pensar, pero antes de la colonización europea, incluso es lo que yo te decía, que ya sufrieron una reducción en la diversidad genética y en su grado de conectividad, uh-huh, probablemente debido a una serie de erupciones volcánicas que hubo en esa época, que determinó o que llevó a una reducción de temperatura muy drástica por un periodo de unos 100 años. Eso se le conoce como el último máximo glacial. Y bueno, todas esas poblaciones pasaron por un cuello de botella, ¿no? Mirá. Y también hubo quizás más localmente o más regionalmente en la Patagonia, un periodo que se conoció como la pequeña edad de hielo, hace unos 500, 600 años atrás, que dio origen a la formación de muchos de los pequeños glaciares, que son algunos evidentes, por ejemplo, en Chaltén. Sí. Esos eventos habrían afectado a la población de guanacos y otras especies durante todo ese tiempo. Si bien, se necesita más investigación, más orientada para indagar cómo los afectó. Pero lo que sí es cierto es que todas estas poblaciones pasaron por ese cuello de botella en esa época. Qué bueno. Ahora bien, si bien, vos decime, cualquier cosa me parás. No, perfecto, estoy escuchando muy atentamente. Si no soy claro, no lo quiero poner en términos difíciles tampoco. Todas esas poblaciones, si bien pasaron por esos cuellos de botella, tenían tamaños poblacionales relativamente grandes y eran diversas, ¿no? Entonces, es probable que antes de la colonización, digamos, de la Patagonia en particular,
es probable que hubiera poblaciones de guanacos grandes y conectadas a través de tanto del monte como de la estepa, ¿no? Y el cuello de botella más reciente que se detectó es el que coincide con el desarrollo de la ciudad, de la infraestructura, la ganadería, etcétera, que es hace unos 150 años. Y ahí hay una reducción drástica de los tamaños poblacionales, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con no solo la infraestructura que dificulta los movimientos y la conexión entre las poblaciones, sino que al ser el guanaco el único herbívoro grande, entre comillas, de la Patagonia, introducirse decenas de millones de ovejas en pocos años, compitiendo por el alimento, más la persecución activa por la competencia por las pasturas, hace que las poblaciones estas se reduzcan. Y esa reducción drástica se refleja en la estructura genética, porque se pierde, entre otras cosas, lo que nosotros llamamos variabilidad genética, que es un atributo de las poblaciones, ¿no? Me imagino, Ricardo, te interrumpo ahí brevemente, cuando decías, bueno, estos 3 cuellos de botellas históricamente o cronológicamente nombrados, cuando nombras el último que tiene que ver con las poblaciones humanas, el desarrollo de actividades agrícolas, agroganaderas en diferentes lugares, me parece que, si bien los otros habían dado en un lapsus un poco más largo, sospecho, intuyo por lo que estás hablando, en este caso el ser humano, las poblaciones, las comunidades, las ciudades y el avance hacia territorios agroganaderos, me imagino que deben acelerar este proceso, ¿no? Sí, en general, claro, digamos que la actividad humana tiene la particularidad de producir estos cambios muy rápido, en tiempos que son diferentes a los tiempos geológicos o incluso ecológicos, ¿no? Es en pocos años, claro. Relativamente poco. Y también es verdad que cuando se relajan algunas de estas tensiones, todavía hay poblaciones que se recuperan, ¿no? Entonces parece estar nuevamente dándose la conectividad entre algunas de estas poblaciones. Bueno, ahí, por ejemplo, sí, en estos resúmenes no está expresado, pero por ejemplo se detecta que hay un flujo, si bien hay bajas densidades entre la península y la meseta de Somoncura, ponele, se detecta un flujo de genes, por lo tanto de individuos, que irían desde la península Valdés hacia la meseta de Somoncura. Esto es muy interesante desde el lado de la genética, porque en realidad necesitas bastante pocos individuos por generación que vayan de un lado a otro y que se reproduzcan como para que en los genes se refleje esa conectividad. Esa conectividad es deseable porque le da más estabilidad a los núcleos poblacionales estos. Digamos, si vos pensás en una población pequeña y aislada y con poca variabilidad genética, va a tener muy poca capacidad de respuesta a cualquier cambio ambiental y aumenta la probabilidad de extinción o de erradicación local, ¿no? Y en Cuando las poblaciones son más diversas, más variables y más conectadas, mayor es la posibilidad de su persistencia a largo plazo. Ricardo, ahí cuando hablas de la conectividad en las comunidades de guanacos, principalmente las actividades del hombre que interfieren en este flujo, en el flujo más, digamos, más ágil o más común como se desarrollaba en otros momentos, que es la actividad ganadera principalmente, tiene que ver por ejemplo, los alambrados, diferentes lugares de desarrollo productivo. ¿Cuáles son, si tenés que nombrar 2 o 3 puntos que interfieren o que coartan la posibilidad de este flujo de las comunidades guanacos para su vinculación? Sí, la actividad, digamos, el desarrollo de infraestructura y de alambrados, seguro, efecto. Nosotros vimos el efecto, digamos, ecológico de los alambrados en Península Valdés y también se ha estudiado en otras partes, no solo en el efecto en la mortalidad de animales que quedan enganchados, pero digamos que los adultos pueden saltar, ¿viste? Pero en realidad los animales intentan, si está el alambrado y si tienen que decidir, pongámoslo en términos antropomorfos, antropocéntricos, prefieren no hacerlo y tienden a estar más lejos que cerca de los alambrados. Claro. Eso, digamos, tiene un efecto, a nivel poblacional tiene un efecto también en la estructura de cómo se distribuyen. Claro. En eso tenemos un trabajo en Península Valdés y digamos que los alambrados influyen en donde hay más o menos guanaco, ¿no? A la distancia del alambrado. Y es más, si vos es impresionante la cantidad de alambrados. Si vos pusieras en una línea los alambrados que están
en la península de Valdés, desde el mismo Ameguino para adentro, ¿no? Ujú. Si los alumbrados que dividen no solo los campos entre sí, sino las unidades de manejo dentro de los campos, los cuadros. Bueno, si lo pusieras en línea, ese alambrado tendría 2.200 kilómetros de largo. Oh. Tiene la distancia de Buenos Aires y Cabo Virgen. Solo dentro de península. Imagínate toda la Patagonia. No, tremendo. Por eso, cuando haces escala de paisaje, por más que algunos animales salten, etcétera, y del otro hay lugares también que tienen que atravesar, que hay otro tipo de infraestructura más grande, ciudades, etcétera, o que hay determinados lugares que los maten, en otros no, digamos que eso a nivel de paisaje hace que tienda a perder conectividad. Totalmente. Ricardo, te pregunto ahí, en esta tensión que se genera siempre, lo hemos hecho con charlas también que tienen que ver con las poblaciones de puma aquí en la provincia de Chubut, en la Patagonia y en la provincia de Chubut específicamente, pero si uno tuviera que poner estas tensiones que hay entre el desarrollo, la productividad agroganadera y la posibilidad del sostenimiento, del sostén de estas comunidades de guanacos, ¿cómo reflexionando al aire con todo tu conocimiento, investigación y a los equipos con los cuales trabajás, ¿dónde habría que centrarse o en qué aspecto habría que centrarse para trabajar, digo, de políticas activas del Estado, junto a los productores privados, etcétera? ¿Dónde habría que centrar el eje en actividades, en políticas concretas para generar, por un lado, obviamente, el desarrollo agroganadero que hay en cada una de las provincias, y sostener el flujo, o hasta donde se pueda, el flujo entre las comunidades de guanaco y la población de guanaco en sí? ¿Dónde habría que centrar o poner la lupa? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación, no solo en la Patagonia, a nivel global, en que si no se cambia el esquema de producción y desarrollo y no se adapta, no tenemos demasiado tiempo. La crisis de la biodiversidad y el cambio climático está acá, no es que va a venir. Yo creo que, digamos que ese cambio de paradigma debería tender, a ver, por un lado, los conflictos existen, hay productores que pierden mucho ganado, que no pueden, ya en Chubut sabemos que el 75% de los campos ovinos o ovijeros no constituyen una unidad económica viable, se sabe de hace rato. Ni hablar cuando vas a la meseta central y ves esos productores que tienen rebaños de cabras y cómo haces para sostenerlo. Entonces la problemática primero hay que atenderla. Estamos hablando de biodiversidad y desarrollo humano. Ahora, ¿qué desarrollo humano? ¿Está haciendo lo mismo de siempre o tenemos que empezar a pensar en cambiar algunas prácticas? Y como se está ahora viendo a nivel global, por lo menos el UCN, Naciones Unidas y algunas de estas comisiones de la biodiversidad, etcétera, empezar a buscar soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, el tema de mantener poblaciones de guanacos viables hace también que los carnívoros tengan presas nativas para predar en vez de animales domésticos. Y a su vez, no matando depredadores indiscriminadamente, sino implementando algunas herramientas de control no letal, puede favorecer la coexistencia con los depredadores y que los depredadores, en lugar de alimentarse de ganado, también se alimenten de las presas nativas. Eso no se va a implementar, digamos, hay toda una banalización de esta discusión, se lo pone en términos de desarrollo o ambientalismo, es bastante cansador eso, sobre todo porque hay mucha gente llevando esa discusión al barro, no lo digo acá, lo digo en las redes, se ve gente llevando esa discusión al barro, en las redes, y gente con estudios universitarios, ¿sí? Están poniendo, como desarrollo como si fuera el año 50, y después vemos el ambiente. Creo que es medio ramplón, medio ramplona la actitud de ponerlo en esos términos. Hoy hay herramientas para, por lo menos lo que yo te decía, no cambiar todo este esquema, no se puede cambiar de un día para el otro, pero sí los gobiernos deberían favorecer el ensayo y la expansión de algunas prácticas para las cuales hay evidencias que están funcionando. Incluso producir con fauna silvestre, tanto en el caso de guanaco, tanto puede ser turismo como puede ser la esquila de animales en silvestría y la venta de la fibra y la esquila en silvestría es la captura, esquila y liberación con altos estándares que están desarrollados. De hecho, Ricardo,
o cambiar el marco conceptual y apuntar las prioridades ahí. De hecho, ahí justo, bueno, vamos llegando al final de la charla, pero gracias a vos también logramos realizar una nota que tenía que ver con la producción de textiles, con lana de guanaco también, sin modificar o sin transformar también sustancialmente la actividad de los guanacos, ¿no? La normal actividad de guanaco. No recuerdo el nombre de la persona, de la mujer que charlamos, gracias a vos que nos pasaste el contacto. Ah, sí, la diseñadora es Maidi. Maidi, ahí está. Sí, ella no sé si trabajó con guanaco, ha trabajado con lana merino. Con lana merino. Certificada por ser, digamos, amigable con la biodiversidad. Eso, bueno, trabajamos nosotros con un grupo de productores acá en Península Valdés, que han mantenido las cargas relativamente bajas, las cargas ganaderas, la cantidad de ovinos, y implementan métodos naturales de control de depredadores. Claro. Y también se hacen evaluaciones de vegetación, etcétera. Y esa lana, digamos que hay un mercado que paga un valor más alto por esa lana. Totalmente. Y pudimos mostrar que esa iniciativa funciona. Lo que pasa es que hay que facilitar a los productores que la puedan procesar diferenciada y vender diferenciada, porque si no es muy difícil. Pero en cuanto a la experiencia en sí, funciona, sí. No cabe duda. Ahora, todo lleva trabajo, ¿viste? No vas a transformar todo de un día para el otro, pero si se dedicara una parte del esfuerzo, tanto de instituciones públicas como privados, etcétera, a comenzar a motorizar este tipo de prácticas, yo creo que en pocos años podés hacer una diferencia, ¿no? Ricardo, ahí estamos llegando al final, bueno, ahí con esa charla que decías ahí de Maidi también, que le habíamos preguntado por la posibilidad hacia un futuro del tema de los guanacos. Siempre nos estás colaborando aquí con, no solamente con datos científicos, sino la posibilidad de reflexionar. Así que nuevamente agradecido por tu participación aquí en Radio Nacional Esquel, Bueno, no, por favor, son gustos a vos y saludos para todos por ahí, y cuando quieran, acá estamos. Seguramente te molestaremos otra vez. Muchas gracias, Ricardo. Chao, un abrazo. Para aquellos que quieran seguir el trabajo, la investigación de Ricardo Baldi, un grosso de verdad aquí en Chubut, vayan a Twitter, ahí Ricardo Baldi, constantemente publicaciones ecológicas y otras más, aquí en Radio Nacional Esquel, en La Aristocracia.